Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que hay una conexión, una admiración mutua, que trasciende las pantallas y que involucra a dos de los actores turcos más carismáticos y talentosos de nuestra generación. Hablo, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy vamos a explorar eso que parece ser el secreto mejor guardado, o quizás no tan secreto, pero sí maravillosamente público, la admiración incondicional de Can Yaman hacia la deslumbrante Demet Özdemir. ¿Qué hay detrás de esas miradas, de esas palabras de elogio que nunca parecen cesar? ¿Es solo profesionalismo, una amistad sólida, o algo más que el tiempo y la distancia no han logrado diluir? Si son fans de estas dos estrellas, si disfrutan de sus proyectos y les intriga conocer esa química tan especial que desprenden, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar todo esto, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y actualizaciones. Comenzamos. Es un hecho conocido que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron escenario en la exitosa serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos lugares. Y desde el primer momento en que el público los vio juntos, la química fue palpable. No era solo una actuación, era algo que traspasaba la pantalla, una energía que contagiaba a todos los espectadores. Pero lo que ha sorprendido y cautivado a muchos es que incluso después de que la serie terminara, e incluso con la distancia geográfica y las trayectorias profesionales que cada uno ha tomado, Can Yaman no ha dejado de mencionar a Demet Özdemir con las más altas alabanzas. Y no se trata de un simple "fue un placer trabajar con ella", no, señores. Estamos hablando de elogios profundos, de reconocer su talento, su profesionalismo, su luz, su incomparable gracia y la forma en que eleva cada proyecto en el que participa. Piensen en esto por un momento. En el vertiginoso y a menudo efímero mundo del entretenimiento, donde las carreras pueden ser fugaces y las relaciones profesionales a menudo se desvanecen tan pronto como termina un proyecto, es realmente raro encontrar a alguien que mantenga una admiración tan constante, profunda y sincera por un colega. Y Can Yaman, con su personalidad magnética, su energía arrolladora y su forma de ser tan apasionada, parece haber encontrado en Demet Özdemir no solo una compañera de escena memorable, sino un referente. Una colega a la que admira profundamente y respeta en un nivel que va más allá de lo superficial. ¿Y qué es lo que Can Yaman admira específicamente en Demet Özdemir? Si nos ponemos a analizar sus entrevistas, sus comentarios en redes sociales, los breves encuentros con la prensa y las sutiles pero significativas menciones, siempre hay un hilo conductor que se repite como una melodía que acompaña su carrera. Menciona de manera recurrente la inquebrantable profesionalidad de Demet, su disciplina férrea en el set, su dedicación ejemplar y su asombrosa capacidad para interpretar personajes con tanta profundidad, emoción y autenticidad. La describe sin rodeos, como una actriz talentosa en el sentido más puro de la palabra, alguien que realmente se entrega en cuerpo y alma a su trabajo, que no teme explorar las complejidades de un personaje y que con su mera presencia, eleva cada escena en la que participa. Y esto, para un colega actor, para alguien que vive y respira la misma profesión, es un elogio de un valor incalculable. Significa que no solo la ve como una compañera de escena que cumple su rol, sino como una artista consumada a la que respeta profundamente, cuya habilidad admira y de la que, es muy probable, incluso aprende. Pero su admiración no se detiene en las fronteras de lo puramente profesional. Can Yaman también ha hablado, aunque a menudo de manera más sutil y a través de matices, sobre la personalidad de Demet. Ha mencionado con genuina apreciación su positividad contagiosa, su energía vibrante que ilumina cualquier espacio y esa chispa única que la hace tan especial y magnética. Y es que cuando uno trabaja en un set de filmación durante largas horas, en condiciones a veces exigentes y bajo la presión constante de la producción, tener compañeros con una energía positiva y una actitud constructiva es fundamental para mantener la moral alta y el ambiente de trabajo agradable. Y por lo que Can Yaman ha dejado entrever en sus declaraciones, Demet Özdemir aporta precisamente eso: una luz, una calidez y una alegría que trascienden el guión y se instalan en el corazón del equipo. Ahora una pregunta que naturalmente surge en la mente de muchos, y que es legítima en el contexto de la industria del entretenimiento: ¿hasta qué punto es genuina esta admiración? ¿Podría haber algo más detrás de estas palabras, algo que las impulse más allá de la mera camaradería profesional? Es natural y hasta cierto punto esperado que la audiencia,
especialmente aquella que se dejó cautivar por la innegable química que desprendían en pantalla, fantasee y especule sobre posibles conexiones más profundas. Sin embargo, hasta donde hemos podido observar, analizar y escuchar a través de sus diversas apariciones públicas, las declaraciones de Kanyaman siempre suenan increíblemente sinceras. No hay rastro de pretensión, no hay un afán desmedido de protagonismo en sus elogios, ni un intento forzado por generar titulares. Más bien, se percibe un respeto auténtico y un cariño genuino, casi fraternal, por su colega. Y es precisamente esta autenticidad, esta pureza en sus sentimientos, lo que hace que el público, que tiene un olfato extraordinario para detectar la falsedad, lo perciba de manera tan positiva y lo acepte sin reservas. Hemos sido testigos de cómo Kanyaman en diferentes ocasiones ha sido abordado por la prensa y, al ser preguntado directamente sobre Demet, su rostro se ilumina instantáneamente. No hay titubeo, no hay evasivas, al contrario, su rostro se transforma, se expande una sonrisa y sus respuestas están invariablemente llenas de palabras de profundo elogio y admiración. Recuerdo una entrevista en particular, en la que le preguntaron directamente sobre ella, en un momento en que ambos ya habían seguido caminos profesionales distintos y se encontraban enfocados en sus proyectos individuales. Su respuesta fue algo así como: Demet es una persona increíble, una actriz excepcional. Trabajar con ella fue una experiencia verdaderamente maravillosa, de esas que marcan una vida, y siempre la recordaré con mucho cariño. Es una profesional en todos los sentidos de la palabra, sin excepción, y tiene una luz muy especial que la hace única. Esas palabras, aunque a primera vista puedan parecer sencillas y directas, transmiten una carga emocional inmensa de admiración y profundo respeto. La elección de palabras como increíble, excepcional y luz especial no son las que se usan a la ligera, son las que provienen de una profunda apreciación por el talento y la esencia de una persona. Y no se trata solo de las palabras. A veces la forma en que un actor habla de otro, la entonación, el lenguaje corporal, la chispa en la mirada, dice mucho más que cualquier discurso elaborado. La forma en que Kanyaman se refiere a Demet Özdemir, sin importar el contexto de la pregunta o la formalidad del evento, siempre es con una sonrisa radiante, con una expresión de sincera apreciación y un brillo en los ojos que denota un recuerdo grato. Es como si, a pesar del tiempo y la distancia, él guardara un lugar muy especial para ella en su memoria y, por extensión, en su corazón, producto de esa experiencia compartida en Erkencikus que, sin duda, fue un torbellino de emociones, desafíos y éxitos y que resultó ser muy intensa y significativa para ambos. Pensemos por un instante en el impacto monumental que tuvo Erkencikus a nivel global. No fue solo una serie exitosa en Turquía, fue un fenómeno que traspasó fronteras y conquistó corazones en innumerables países. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron perdidamente de la entrañable historia de Candivit y Sanemein. Y hay un consenso generalizado entre los críticos y los fans por igual. Gran parte de ese éxito rotundo se debió, en una medida muy significativa, a la química innegable y eléctrica entre los dos protagonistas. Kanyaman y Demet Özdemir no solo actuaron, crearon una pareja que se sentía real, creíble, adorable y apasionada. Supieron dar vida a personajes con los que el público se identificó, soñó y se emocionó. Y esa magia, aunque pertenezca al ámbito de la ficción, a menudo se nutre, se potencia y se hace más creíble gracias a la química real y la conexión genuina entre los actores que dan vida a esos personajes. Tras el inevitable y para muchos doloroso fin de la serie, ambos actores han seguido caminos profesionales distintos y ambiciosos. Kanyaman, con su carisma arrollador y su proyección internacional, ha conquistado mercados fuera de Turquía, trabajando en producciones de renombre en Italia y España, demostrando así su versatilidad como actor y su alcance global como estrella. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando con luz propia en su país natal, Turquía, protagonizando otros proyectos igualmente exitosos y aclamados por la crítica y el público, consolidándose firmemente como una de las actrices más solicitadas, respetadas y talentosas de la escena turca. A pesar de estas trayectorias profesionales que evidentemente los han llevado por rumbos separados, la huella imborrable que dejaron juntos en Erkencikus perdura en la memoria colectiva del público, y la admiración constante y sincera de Kanyaman parece ser un hermoso y elocuente testimonio de esa conexión especial que trascendió las grabaciones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En un mundo que lamentablemente a menudo fomenta la competencia feroz y la rivalidad, especialmente entre figuras públicas y exitosas, ver este tipo de respeto mutuo, de admiración sincera y de reconocimiento del talento ajeno es, sin duda,
Un bálsamo refrescante. Demuestra de manera palpable que es posible crecer profesionalmente, forjar caminos individuales y exitosos, y aún así, mantener un profundo aprecio, un respeto genuino y un cariño sincero por las personas que han sido parte importante y significativa de tu viaje, de tu historia. Can Yaman, al mantener estos elogios constantes y públicos hacia Demet Özdemir, no solo está hablando bien de ella, sino que también está proyectando una imagen muy positiva de sí mismo como alguien leal, agradecido, con la capacidad de valorar las buenas experiencias y, sobre todo, las buenas personas. Y para los fans, para quienes siguieron con devoción la historia de Erkencikus y se encariñaron con la pareja protagónica, esto es un verdadero regalo. Nos permite seguir creyendo en esa magia que vimos en pantalla, sabiendo que, más allá de la ficción y de los guiones, existe un lazo de respeto mutuo, de admiración sincera y de apreciación por el talento que perdura en el tiempo. Es como un eco eterno de Erkencikus que resuena en la vida real, y eso, para los seguidores fieles, es motivo de profunda alegría y satisfacción. Además, Can Yaman, con su carisma natural y su don para la comunicación, tiene una forma muy especial de expresar sus sentimientos y pensamientos que llega directamente al corazón del público. Cuando él habla de Demet, lo hace con una espontaneidad que desarma las barreras de la incredulidad y abre paso a la conexión emocional. No parecen frases ensayadas, no son palabras preparadas para la ocasión, son palabras que parecen brotar del alma, de la vivencia compartida, de la emoción sincera. Y es precisamente esta autenticidad, esta transparencia en sus sentimientos, lo que hace que sus elogios sean tan creíbles, tan conmovedores y tan profundamente admirables. Podríamos pasar horas especulando sobre las razones más profundas, los entresijos ocultos de esta admiración, y quizás la respuesta más simple y directa sea la más certera y reveladora: se encontraron, compartieron un proyecto que los catapultó a la fama mundial, crearon una química que desafió las pantallas, y al final del día, como artistas y como seres humanos, reconocen y valoran el talento excepcional y la calidad humana del otro. Y en la industria del entretenimiento, donde la fama puede ser efímera, donde las relaciones a menudo son superficiales y donde la competencia es feroz, encontrar a alguien que te inspire, que eleve tu trabajo, que te motive a ser mejor, y que además sea una buena persona, es un tesoro invaluable. Y Can Yaman, por todo lo que vemos y escuchamos, considera a Demet Özdemir como uno de esos tesoros irreemplazables. Así que, queridos amigos, el secreto de Can Yaman, ese que lo impulsa a no poder dejar de alabar a la hermosa y talentosa Demet Özdemir, parece ser, en última instancia, mucho más simple y puro de lo que podríamos imaginar. El reconocimiento genuino y sin reservas del talento excepcional, la ética de trabajo impecable y la calidad humana de una colega con la que compartió una experiencia inolvidable y transformadora. No hay más misterio que la honestidad de un artista que valora y respeta profundamente a otro. Y es esta sinceridad palpable, esta transparencia en sus sentimientos, lo que hace que Can Yaman sea tan querido, tan admirado y tan seguido por su público en todo el mundo. En resumen, hemos explorado a fondo la constante, sincera y profunda admiración que Can Yaman profesa hacia su colega y coprotagonista Demet Özdemir. Una admiración que ha logrado trascender las barreras de la pantalla, que se ha mantenido firme a lo largo del tiempo y que se manifiesta en el reconocimiento constante de su profesionalismo, su talento innato y su calidad humana excepcional. Hemos analizado cómo sus palabras, cargadas de respeto, aprecio y admiración sincera, resuenan en el público, recordándonos la magia inolvidable de su trabajo conjunto en Erkencikus y la profunda conexión que allí se forjó. Ha sido un verdadero placer desgranar este tema tan fascinante con todos ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por las conexiones, las admiraciones y la magia que rodea a las estrellas del cine y la televisión turca. Antes de despedirme les reitero mi cordial invitación: si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y entretenido, dejen un generoso me gusta que nos motiva enormemente, compártanlo con sus amigos, familiares y todos aquellos que disfrutan de este maravilloso mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir descubriendo los secretos de sus artistas favoritos, suscríbanse al canal. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenidos interesantes, fascinantes y exclusivos. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan de esta admiración mutua, si han notado otras señales, o qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima aventura en el fascinante mundo del espectáculo.